Hola, mi nombre es Doris Carolina Faucet Barrios, soy estudiante del segundo semestre de la carrera Mecánica Mención Mantenimiento en el Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre y en este momento les voy a hablar sobre las transmisiones mecánicas. ¿Qué son las transmisiones mecánicas? Las transmisiones mecánicas son un mecanismo encargado de transmitir potencia entre dos o más elementos dentro de una máquina. Dichas transmisiones son parte fundamental de los elementos u organismos de una máquina. La mayoría de este tipo de transmisiones se realizan a través de elementos rodantes, en virtud de que la transmisión de energía por rotación ocupa mucho menos espacio que aquella traslación, por así decirlo. Igualmente, cuando nos referimos a una transmisión mecánica, hablamos de una forma de intercambio de energía mecánica, las cuales son distintas a las transmisiones neumáticas e hidráulicas, ya que para ejercer esta su función se emplea movimiento de los cuerpos sólidos, como por ejemplo los engranajes y las correas. Tenemos que tener en cuenta que existen también las transmisiones mecánicas de potencia, las cuales son aquellas que transmiten una fuente de potencia a otra máquina mecánica, incrementando, manteniendo o decreciendo su velocidad y el torque. En estos sistemas la potencia no cambia a menos que se utilicen métodos eléctricos o electrónicos de variación. Y la potencia es la calidad de energía o trabajo que se transporta o consume en una cantidad de tiempo determinada. Eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo se clasifican las transmisiones mecánicas? Pues las transmisiones mecánicas se clasifican, por así decirlo, en transmisiones por fricción, por engranajes, por cadena, por correas dentadas, por correas planas. La transmisión por fricción es un mecanismo de transmisión consultado por dos o más ruedas que están en contacto a una cierta presión. De modo que cuando una de ellas gira, la que está en contacto con la que está girando también tiene un efecto de rozamiento. La transmisión de engranaje también es conocida como transmisión por ruedas dentadas, en vista de que, estas, como tal en sí, se denominan de tal manera porque su mecanismo es utilizado para transmitir potencia de un componente a otro dentro de una máquina. Los engranajes están formados por dos ruedas dentadas, de las cuales la mayor se denomina como corona y la menor como piñón. Esto permite que la transmisión de un movimiento giratorio entre dos ejes, los dos ejes pueden ser paralelos, y esto permite la transmisión de movimiento giratorio. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de mecanismo se emplea mayormente para reducir la velocidad en la industria de la maquinaria pesada, en electrodomésticos, en muchas otras cosas. ¿Qué implica esto? Que en la maquinaria pesada pues es cuando hablamos ya de grúas, de, de maquinarias que soportan gran cantidad de peso, fuerza, necesitan potencia y demás cosas. Entonces, si se requiere bajar la velocidad, se utiliza este tipo de transmisión, que es por engranaje y así. Tenemos también la transmisión por cadena, la cual está compuesta por dos ruedas dentadas y una cadena. Las ruedas dentadas son diferentes a los engranajes, en vista de que su dentado tiene otro tipo de forma. Eso siempre hay que estar al tanto de eso para que no se creen confusiones. Este tipo de transmisión se encarga de transmitir movimiento y potencia de una rueda a otra a través de la cadena. Esta se emplea cuando se tiene que transmitir grandes cantidades de potencia con relación a la transmisión reducida entre los ejes paralelos y la falta de interés al trabajar con engranajes, debido a la distancia entre los árboles. Tenemos que tener en cuenta que los árboles son los ejes los cuales tienen o no a lo largo de ellos cierto tipo de levas o sobresaltos en ellos.
los cuales son agregados o elaborados mediante funciones. La cadena, tenemos que tener en cuenta que está formada por diferentes eslabones, los cuales están constituidos a su vez por diferentes elementos, los cuales varían de forma y cantidad dependiendo el tipo de cadena que se utilice para el momento. La transmisión por correas dentadas es de igual manera conocida como transmisión por correas reguladoras. Esta es caracterizada por presentar dientes que engranan con los de las poleas, o sea, se engranan con las poleas correspondientes, basándose en la transmisión de potencia en el empuje de los dientes y no en el rozamiento que se genera entre la polea y la correa. Y por último, tenemos a la transmisión por correas planas. Este tipo de transmisión es flexible, por lo que se absorben mayormente y con mayor facilidad las vibraciones y los choques de los que se tiende a transmitir a un mínimo alejo. O sea, esto significa que toda vibración, choque que haya, esta no se lo muestra del todo lejos, o sea, no le permite llegar hasta allá, por lo menos no con la misma magnitud en la que ésta recibe ese tipo de alteración. Las transmisiones, este tipo de transmisiones por lo general, son adecuadas para distancias entre ejes relativamente grandes. ¿Qué significa esto? Que entre un eje y otro debe de haber una gran separación para poder utilizar este tipo de transmisión. Estas actúan bajo condiciones adversas como lo son el polvo, la humedad, el calor, entre otras muchas cosas, durante el trabajo. Son silenciosas y pues su vida útil es bastante larga y por lo general no causan ni tantos problemas ni tienen tantas averías a nivel de funcionamiento. Las correas que se suelen utilizar en este tipo de transmisión son las que transmiten un movimiento de rotación, la cual genera potencia entre el árbol normalmente paralelo, entre los cuales no es preciso mantener una relación de transmisión exacta y constante, debido a que estas transmisiones en este tipo hay mucho tipo de pérdida por deslizamiento de las mismas correas sobre las poleas, lo cual lo vuelve de cierto modo variante a nivel de funcionamiento en las condiciones del trabajo. Siempre se debe de tener en consideración lo que es la selección de los compuestos para las transmisiones, como eso debe ser una parte integral del diseño de una máquina. Si la selección que se realice se deja para el final, es probable que una vez esté todo terminado, definido, no haya suficiente flexibilidad para seleccionar la transmisión más adecuada, en lo que significa que esto se nos complicaría y esto provoca como una consecuencia una deficiencia en la operación, en el rendimiento de la máquina o la confiabilidad de la misma. Los criterios para la selección de por lo menos los reductores de velocidad como los engranajes deben saber, la capacidad que estos tienen de transmitir la potencia a las velocidades requeridas por la máquina y la cantidad para disipar el calor que se genera durante la operación. Eso ha sido todo, espero les haya gustado esta exposición y si es así, no olviden darle like.